Cuerpo de mujer, pechos de la luna, de tu vientre tu derecho y una cruz en la América desnuda. Besos cafeteros, su danza es raíz, su columna cordillera. Bienvenidas y bienvenidos al módulo número 3 del curso para primeros respondedores del Ministerio de Salud. En esta plataforma virtual vamos a estar brindando los contenidos de la unidad Soporte Vital Básico en Lactantes y Niños. Los contenidos van a ser características del paro cardiorrespiratorio en niños y lactantes, prevenir el paro cardiorrespiratorio como objetivo prioritario, RCP de calidad, técnica de las compresiones, técnica de ventilación y ciclos de compresiones y ventilaciones. Vamos a comenzar contándoles que si bien al referirnos al paro cardiorrespiratorio en niños y lactantes solemos hacerlo en forma indistinta, porque tienen muchas características similares en cuanto a los motivos que llevan al paro, como en cuanto a la forma de abordaje, sí hacemos esta diferencia por una cuestión de masa corporal y de tamaño, en el cual las maniobras se realizan de forma diferente. Sí, es importante saber que la sistematización es muy similar. Cambia, como decíamos recién, por una cuestión del tamaño de los individuos, algunas maniobras que se realizan de una u otra forma. Un lactante es todo individuo menor de 12 meses de edad, menor de un año. Y el niño es aquel que va del año hacia los 8 años, que coincide con el comienzo de la pubertad. Se dice que los niños que ya han desarrollado caracteres sexuales secundarios, como por ejemplo el esbozo del botón mamario, la aparición de vello púbico, ya para los fines de la reanimación suelen ser considerados como adultos. Bueno, vamos a iniciar el capítulo de soporte vital básico en lactante y niño, hablando de la reanimación en lactantes. Soporte vital básico del lactante. Cadena de supervivencia. Al igual que en el adulto, el manejo del paro cardiorrespiratorio en el niño sigue una secuencia que tiene que ver con la cadena de supervivencia. Pero aparecen elementos nuevos en lo que es la cadena del niño, como el que estamos viendo, que es la prevención, y están reordenados algunos otros, como el que estamos viendo, el punto 3 y el punto 4, el eslabón 3 y 4, que es la reanimación precede en muchas circunstancias a la activación del sistema de respuesta de emergencias. Ya vamos a ver luego el porqué de esta característica. En lo que es soporte vital prehospitalario sigue en la misma ubicación y contiene también a la instancia comunitaria, y en los cuidados hospitalarios posparo está también con la misma sistematización que en el del adulto. Queda reservado un nuevo eslabón que está utilizándose en las guías nuevas, en las nuevas recomendaciones, que es el de la rehabilitación. Como primera instancia para la cadena de supervivencia, lo más determinante en el abordaje del paro del niño es prevenir. Y las imágenes son más que elocuentes y nos muestran que la mayoría de las causas que lo llevan al paro son causas que podrían haber sido prevenibles. Y en el 90% de los casos son causas que iniciaron como problemas respiratorios y que luego involucran a la esfera cardiorrespiratoria. O sea, empiezan siendo paros respiratorios y luego son paros cardiorrespiratorios. ¿Qué causas pueden haberlo llevado al paro? La gran mayoría de las veces están relacionadas con el trauma, los incidentes vehiculares, la siniestralidad vial, los accidentes en el hogar, la electrocución, la asfixia por inmersión, la obstrucción de la vía aérea y otros problemas respiratorios comunes, prevalentes en la infancia, que pueden detonar y llevarlo al paro. El primer elemento a considerar es administrar los peligros de la escena, evaluar la respuesta y solicitar ayuda.
¿Cómo evaluamos esta respuesta en un lactante? Golpeando suavemente el talón de uno de sus piecitos y dirigiéndonos al niño, al bebé, en voz alta. Bebé, bebé. Y vemos y evaluamos la respuesta. Si al evaluar la respuesta percibimos que el lactante no se mueve, no llora, no parpadea o no reacciona de ninguna otra forma al estímulo administrado, ese lactante no responde. Lo que vamos a hacer es pedir ayuda a alguien para que nos active y colabore en esta respuesta. Pedimos ayuda, llamamos a emergencia. El número de emergencias que habitualmente involucra la respuesta sanitaria es el 107. Recuerden ustedes que puede haber algún número diferente en alguna otra jurisdicción, en alguna localidad donde la activación del sistema vaya por otro camino, un número de teléfono fijo, un número de teléfono celular. Es muy importante que todos tengamos a mano el número de respuesta a emergencia de nuestra localidad. Una vez que hayamos activado el sistema de respuesta a emergencia, vamos a estar evaluando la respiración del lactante. Esta situación de activación del sistema de respuesta de emergencia cuando hay un testigo circunstancial junto con nosotros puede ser uno de los caminos y es quizás el más recomendable. Más adelante veremos que hay una instancia de cómo vamos a activar el sistema cuando nosotros estamos solos. Suponiendo que estamos con alguien que va a colaborar en lo que es la cadena de respuesta y delegamos en esa figura la activación del sistema, nos abocamos, luego de haber comprobado la respuesta, en evaluar la respiración del lactante. Si el lactante no responde, vamos a detenernos entre 5 y no más de 10 segundos a examinar si el pecho del lactante se eleva con cada respiración, para ver si respira con normalidad. Si el lactante no respira normalmente o solo jadea o boquea, va a necesitar que demos comienzo a maniobras de resucitación porque ese lactante tiene pérdida de la respuesta y está respirando mal o no respira. Para iniciar las maniobras de RCP en el lactante hay que comprimir el pecho fuerte y rápido y además administrar ventilaciones. Vamos a iniciar con las maniobras de compresión. Una alternativa es, como muestra la figura, utilizar una superficie dura sobre el cual va a estar el lactante con el tórax descubierto y con 2 dedos de una de nuestras manos en una línea que cruza el pecho paralelo al esternón y otra línea que cruza el pecho en forma perpendicular a la primera y paralela a los ejes de las dos mamas. En ese punto es donde vamos a dirigir, centralizar nuestros dedos y administrar las compresiones torácicas. Para ello el lactante debe estar boca arriba y, como decíamos recién, en una superficie plana y firme. El esternón debe comprimirse a una profundidad aproximada de 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax. Esto equivale más o menos a unos 4 centímetros. Y la frecuencia es de 100 a 120 compresiones por minuto. Fíjense que tiene mucha similitud a las maniobras de reanimación que se realizaban para el adulto. También es importante recordar que luego de cada compresión el tórax debe retornar a su posición normal y así administrar las compresiones torácicas. Una vez realizadas las compresiones, vamos a realizar ventilaciones. Tras 30 compresiones, vamos a administrar 2 ventilaciones. ¿Cuál es la técnica de las ventilaciones durante la reanimación del lactante en paro? La que muestra la figura y la que ahora vamos a detallar en la placa siguiente. Para realizar estas ventilaciones, una vez finalizada la serie de 30 compresiones en el pecho, vamos a realizar la apertura de la vía aérea con una maniobra que extienda la cabeza. A continuación, vamos a cubrir nosotros con nuestra boca
la boca y nariz del lactante, o bien la boca del lactante y sellar con nuestros dedos la nariz del lactante. Es muy importante lograr un sello eficaz para evitar que fugue el aire. Luego de tener este perfecto sellado entre mi boca y la boca o boca-nariz del lactante, voy a realizar 2 ventilaciones de aproximadamente 1 segundo de duración cada una, lo suficientemente profundas para conseguir la elevación del tórax. Si yo logro visibilizar que el tórax se eleva, voy a saber que he administrado una ventilación correcta. Luego de administrar 2 ventilaciones con una pausa entre una y otra, voy a retomar las compresiones y voy a tratar de no perder tiempo y no interrumpir las compresiones mientras doy las ventilaciones por más de 10 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo dificultades para conseguir poder ventilar eficazmente al lactante, voy a tratar de no perder más de 10 segundos y de retomar inmediatamente las compresiones. Y aquí aparece el elemento que hablábamos recién. En el caso de que uno se encontrase solo y fuese el único respondiente de ese lactante que está en una situación de paro cardiorrespiratorio, yo, al no haber podido delegar el llamado en otra persona, recién luego de haber realizado una serie inicial de 5 ciclos de 30 compresiones más 2 ventilaciones, voy a realizar el llamado al sistema de respuesta de emergencia. ¿Por qué es esto? Para no demorarnos con la llamada, porque posiblemente exista alguna situación de paro en el lactante que yo pueda revertir si no demoro tiempo, si le administro las compresiones y las ventilaciones, y si me va a permitir, luego de intentar esta serie inicial, de realizar en ese momento el llamado. Además, tiene una particularidad el lactante, se puede trasladar. O sea, me puedo acercar hasta pedir ayuda a alguna otra persona, a un vecino o alguien que esté en un lugar próximo para que colabore conmigo en la reanimación. Y esta circunstancia, a diferencia de lo que pasaba en el adulto, que tradicionalmente lo que decimos es llame primero, llame ya, porque lo que tengo que conseguir en el adulto es rápidamente un desfibrilador. Para el niño lo que tengo que conseguir rápidamente es tratar, bajo todo el esfuerzo en mi reanimación, de otorgar compresiones y fundamentalmente ventilaciones. Es probable que en esas ventilaciones, en esas compresiones iniciales, podamos resolver o paliar la instancia que está llevándolo al paro cardiorrespiratorio. Bueno, ¿qué vamos a tener en cuenta a la hora de llamar al 107, a nuestro número local de emergencias? Primero que nada es responder todas las preguntas que nos vaya a hacer el radiooperador o el personal de salud que atiende ese llamado. Esto no va a retrasar la ayuda y vamos a tener que indicarle muy bien dónde nos encontramos con este lactante, qué le está pasando y qué estamos haciendo por él. No vamos a colgar el teléfono hasta que el radiooperador nos lo solicite. Recordar, y esto es muy importante, que si podemos utilizar el teléfono en modo altavoz, vamos a poder interactuar y recibir indicaciones e ir contándole al radiooperador lo que está ocurriendo. Bueno, lo que vamos a ver acá es un ciclo de RCP en el lactante con 2 respondientes. Acá vemos cómo las rescatistas están realizando maniobras de compresión donde cambia un poco la secuencia. Acá no usamos 2 dedos de una mano, sino que usamos el pulgar de cada una de las manos. De esa forma se logra una muy buena compresión del pecho, fuerte y rápido. Y luego de realizar las 30 compresiones, la otra rescatista está ya posicionada para administrar las 2 ventilaciones. Luego de realizar un ciclo de RCP de 2 minutos, pueden intercalar las posiciones, intercalar los roles, y quien estaba realizando ventilaciones pasa a dar compresiones y quien estaba dando compresiones pasa a hacer las ventilaciones.
¿A qué consideramos RCP de buena calidad en lactantes, RCP de alta eficacia? Cuando se realizan compresiones con fuerza a una profundidad de 4 centímetros, de al menos 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax de ese lactante. Cuando las compresiones son realizadas con rapidez, entre 100 y 120 por minuto, cuando se permite el retroceso completo del tórax después de cada compresión, y si además minimizamos las interrupciones entre las compresiones, no interrumpir la realización de compresiones por más de 10 segundos y evitando la ventilación excesiva. Reforzar el concepto de que el carácter predominantemente asfíctico del paro cardiorrespiratorio en los lactantes determina la necesidad de realizar ciclos de compresiones y de ventilaciones. Bueno, y veamos qué pasa con los niños. RCP para los niños, soporte vital y cadena de supervivencia. Bueno, tienen la similitud a lo que abordaron como el lactante, es idéntica a la cadena de supervivencia, eso habitualmente figura como cadena de supervivencia de lactantes y niños, así que no nos vamos a detener a explicar absolutamente nada al tema. Las causas de paro también son más que elocuentes y se condicen con las que veíamos en el lactante. Son situaciones que llevan primero al paro respiratorio y luego terminan en un paro cardiorrespiratorio. El 90% de los paros en niños lo son por problemas originados en la vía aérea o en la respiración. ¿Y cómo vamos a responder entonces ante una situación de paro en un niño? De la misma manera que lo hacíamos en el lactante. Lo primero a destacar es la evaluación de los peligros que pueden estar en la escena, administrar los riesgos de la escena y a tratar de neutralizarlos. Y una vez resuelta esta instancia, vamos a evaluar la respuesta del niño, sacudiéndolo por los hombros y hablándole en voz alta, en forma muy parecida a la que la hacíamos en el adulto. Si el niño no se mueve, no habla, no parpadea y no reacciona de ninguna otra forma, ese niño no responde. Si me encuentro con alguien que va a colaborar en la reanimación, voy a solicitar ayuda y activar el sistema de respuesta de emergencia a través de este interlocutor, que va a ser el encargado de llamar al 107, y además es una situación propicia para solicitar a alguien que vaya por un DEA si está disponible en el lugar. Una vez activado el sistema, voy a evaluar cómo está respirando el niño. Si el niño no responde, voy a comprobar la respiración examinando el pecho en no más de 10 segundos. Existen dos posibilidades. Si el niño no responde y no respira con normalidad o respira mal, solo jadea o boquea, el niño está en paro cardiorrespiratorio y necesita maniobras de RCP. Si el niño no responde, pero en cambio está respirando normalmente, no necesita maniobras de RCP. Lo que va a necesitar en esas circunstancias es ubicarlo, posicionarlo en la denominada posición lateral de seguridad. Recordemos que esto es para niños que han perdido el estado de conciencia, pero aún están respirando. Quiere decir que si está respirando, no está en paro. Por supuesto que debemos quedarnos al lado de ese niño hasta que llegue la ayuda. Y es muy importante tratar de mantener despejada la vía aérea. Esto se consigue con esta maniobra, evitando que las secreciones o un eventual vómito puedan influir y causar una broncoaspiración en el niño. Si en cambio el niño no responde y además no respira con normalidad, se encuentra en paro cardiorrespiratorio y es necesario comenzar inmediatamente con las maniobras de reanimación. Es muy importante tener presente lo siguiente, que ante la menor duda, si el niño está respirando con normalidad, es preferible iniciar las maniobras de RCP que a quedarnos con la duda de que está respirando o no está respirando. Ante la menor duda, si el niño respira o no respira, se lo toma como que
ese niño se encuentra en paro cardiorrespiratorio. Las técnicas de las compresiones son muy similares a las que realizábamos para el adulto, a diferencia de que en vez de utilizar las dos manos, es probable que nosotros podamos realizar la misma secuencia utilizando solo una de nuestras manos. La posición en la cual vamos a colocar el talón de la palma de una de nuestras manos en el centro del pecho, en la intersección de dos líneas, una paralela al eje longitudinal del esternón y otra perpendicular a esa misma que cruza paralela a las dos tetillas. El niño debe estar boca arriba, con el torso descubierto y en una superficie dura, idealmente el suelo. Nosotros nos vamos a ubicar a la altura de los hombros, no importa mucho de qué lado, y con la mano en la posición que describíamos vamos a aplicar presión cargando el peso de nuestro propio cuerpo sobre uno de nuestros brazos extendidos. De esta forma vamos a tratar de hundir el pecho. Si no lográramos hundir el pecho con una sola de nuestras manos, eso tiene que ver a veces con el tamaño de quien administra la compresión, la masa muscular de quien administra la compresión, y a veces con el tamaño y la masa muscular del niño. Si no lográramos hacerlo con una sola mano, podemos utilizar nuestras dos manos igual que en el adulto. Y hay que comprimir el pecho fuerte y rápido, entre 100 y 120 compresiones por minuto, con una profundidad de al menos 1/3 el diámetro anteroposterior del tórax, aproximadamente 5 centímetros. Hay que recordar, permitir que luego de cada compresión el tórax retorne a la posición normal. Y así vamos a realizar ciclos de compresiones y ventilaciones. 30 compresiones, 2 ventilaciones. 30 compresiones, 2 ventilaciones. Tratando de no interrumpir la realización de compresiones por más de 10 segundos. En cuanto a la técnica adecuada de las ventilaciones, debemos realizar ciclos de compresiones y ventilaciones. 5 ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones duran aproximadamente 2 minutos y debemos tratar de no interrumpir las compresiones por más de 10 segundos, minimizar las interrupciones. ¿Cómo hacemos las maniobras de ventilación? Vamos a ver, como nos muestra esta figura y en la placa que sigue, la secuencia en la cual posicionamos y administramos las ventilaciones. Las detallamos. Decíamos entonces que luego de 30 compresiones hay que darle las 2 ventilaciones. Antes de administrar cada ventilación, debemos realizar un adecuado posicionamiento de la vía aérea, realizar la apertura de la boca y tratar de conseguir un sello adecuado entre la boca de quien va a administrar las ventilaciones, del rescatista, con la boca del niño, de la víctima. El posicionamiento de la vía aérea es muy importante porque si yo no consigo esa apertura tratando de realizar la extensión, como nos está mostrando la figura, utilizando 2 dedos de una de nuestras manos, con la mano en la frente, que lleven la cabeza hacia atrás en lo que se conoce posición de olfateo, eso extiende y despeja la vía aérea de lo que podría causar una obstrucción, como suele ocurrir con la lengua si no tenemos esa precaución. Es la primera maniobra antes de realizar el sello. La segunda en importancia es ocluir las fosas nasales, la nariz de ese niño, para evitar que el aire fugue por la nariz. Vamos a tomar aire y vamos a realizar 2 ventilaciones de aproximadamente 1 segundo de duración cada uno, tratando de realizar la expansión del tórax de ese niño. Si yo consigo de esta manera dar una ventilación y voy observando que el tórax se eleva, esa es una ventilación eficaz. La ventilación va a durar aproximadamente 1 segundo, voy a dejar los 2 segundos restantes para que el tórax exhale el aire que nosotros le hemos administrado y voy a repetir para darle las 2 ventilaciones en un ideal de no más de 10 segundos. Si no puedo realizarlo en este tiempo, no voy a perder más tiempo y voy a retomar las maniobras de compresión. Si hasta ese momento de los 2 minutos iniciales de ciclos, 5 ciclos, de 30 compresiones y 2 ventilaciones, aún no hubiésemos activado el sistema de respuesta de emergencia, lo hacemos. En el caso de que yo esté solo, lo hago.
Recuerden, al igual que el lactante, que el motivo de llamar luego de iniciar las maniobras de compresiones y ventilaciones tiene que ver con que se puede inicialmente resolver una situación de paro o paliarla, y a diferencia del adulto, el esquema recomendado es siempre iniciar las compresiones en el niño y luego realizar el llamado en el caso de que yo esté solo. Si continúa la reanimación y el niño no se hubiese recuperado y está disponible en el lugar el desfibrilador externo automático, lo vamos a conectar de la misma forma que hacíamos con el adulto para chequear qué está ocurriendo con la actividad eléctrica del corazón de ese niño. Por lo general, los desfibriladores suelen poder utilizarse en los niños a partir del año de edad. La colocación de los parches depende o va a depender del tamaño del tórax de ese niño, porque los parches no deberían tocarse entre sí. Si el niño tiene un tórax lo suficientemente amplio para permitirme colocar ambos parches en la región anterior del tórax, lo coloco como muestra la figura y enciendo el equipo. Hay una variante cuando son niños más pequeños, con tórax más chicos, que es colocar un parche en la región anterior y otro parche en la región del dorso, para evitar que contacten entre sí y poder así hacer una lectura adecuada y eventualmente, si tiene indicada una descarga, realizarla. Vienen parches para niños, los parches pediátricos, que administran una energía atenuada. Puede que algún desfibrilador no los tenga, no los incluya, y se pueden utilizar en forma indistinta los parches para adultos. Una vez que se haya encendido el DEA, vamos a seguir las indicaciones que nos haga el equipo y vamos a realizar una descarga en caso de que se trate de un desfibrilador semiautomático y nos lo solicite el software, el equipo. Y en caso de que se trate de un desfibrilador automático, nos avisará y dará la descarga en forma automática. Si realizamos 30 compresiones y 2 ventilaciones, vamos a estar haciendo un ciclo de RCP. 5 ciclos son aproximadamente 2 minutos, y ese es el tiempo que suele medir el desfibrilador, y ese es el tiempo en el cual nosotros podemos realizar el cambio de operador, el cambio de rescatista, para evitar que la fatiga en la realización de compresiones produzca una disminución en la calidad de la reanimación. Vamos a estar continuando con ciclos de compresiones y ventilaciones hasta que el niño se recupere o hasta que venga la ayuda del sistema sanitario y se haga cargo del relevamiento en la tarea de reanimación. Si el niño se recupera, lo vamos a poner de costado en la posición lateral de seguridad, en la posición de recuperación, para permitir que mantenga despejada la vía aérea mientras llega la ayuda médica. Si en el caso que vuelva a dejar de respirar, vamos a dar de inmediato comienzo a las compresiones. Y al igual que en el lactante, la RCP de buena calidad en niños implica que la RCP sea realizado con una profundidad de al menos 5 centímetros, un tercio del diámetro anteroposterior del tórax, con rapidez entre 100 y 120, que se le permita el retroceso completo del tórax luego de cada compresión, que se minimicen las interrupciones y que se eviten las ventilaciones. Y el carácter predominantemente asfíctico del paro en niños determina la necesidad de realizar ciclos de compresiones y de ventilaciones. Un apartado particular que merece un análisis diferente en cuanto a la causa posible del paro es en los niños preadolescentes, adolescentes, donde muchos de estos paros acontecen en el contexto de actividad física o alguna actividad recreativa, y son paros presenciados. Esta es la muerte súbita que tiene prácticamente la misma idiosincrasia y la misma característica que los paros de los adultos, y que se producen por problemas inicialmente en el corazón, que disparó alguna arritmia, produjo alguna lesión que ocasiona el paro. En este contexto de paro cardiorrespiratorio presenciados en niños
adolescentes y íntimamente relacionados con actividad, uno debe automáticamente pensar que es muy probable que se trate de una fibrilación ventricular el origen del paro y que debo procurar conseguirle antes que nada un desfibrilador. Voy a manejarme como veníamos proponiéndolo para la situación en las instancias de paro cardiorrespiratorio, pero con énfasis en esto, en pensar que ese paro puede haber sido ocasionado por una fibrilación ventricular y que va a necesitar una desfibrilación precoz. El objetivo de toda reanimación es preservar la perfusión cerebral con las compresiones, reactivar el corazón con la desfibrilación tan pronto como sea posible, y así prevenir las muertes prematuras de causa cardiovascular. Bueno, respecto al abordaje de la muerte súbita en lactantes y niños, la realización de ventilaciones es determinante como parte de la secuencia de la respuesta. Por tal motivo, es recomendable para los primeros respondedores de la comunidad realizar maniobras de soporte vital básico en la forma convencional en lactantes y niños. En el caso de que el rescatador no esté dispuesto a realizar ventilaciones, deberá así garantizar las compresiones torácicas. Columna cordillera y una luz en la América desnuda.